Compartir la pantalla. Vamos a poner lo que nos toca, esto de aquí. Bien, en la última clase hemos estado viendo la función inversa, hemos terminado de ver la función inversa, había una tareita. Aquí en cada uno de los cuadernillos sale, este es el cuadernillo B16, en el B16 aparece entonces una tarea. Había aquí un ejemplo exacto de cómo hay que hacer las inversas, y entonces aparece la tarea número 11. Entonces, después no saben dónde están las tareas. En el cuadernillo 16 está la tarea número 11. Clasificación de las funciones según las operaciones sobre X. Hemos visto que se pueden clasificar en racionales y irracionales o trascendentes. Entonces estamos viendo primero las funciones racionales y se pueden dividir en dos. Las funciones racionales son aquellas en las cuales su regla de correspondencia contiene solamente suma, resta y multiplicación y división con relación a la variable independiente. Entonces, por eso le llamamos función racional. Las que tienen otras funciones que no contienen operaciones racionales o que además contienen operaciones que no son racionales se llaman las funciones irracionales o funciones trascendentes. Entonces, dentro de las racionales estamos viendo, hay un grupo que se llama las polinómicas, donde solamente intervienen las sumas, resta y multiplicación, sin división. Y estamos viendo también las funciones, después nos va a tocar ver las funciones racionales, propiamente tal, en las que además interviene la división. Entonces, que hemos visto las funciones polinómicas, entonces tienen esta forma. Son una suma de términos que son un coeficiente multiplicado por una potencia de x, a sub n por x a la n, a sub n menos 1 por x a la n menos 1, etc., hasta a sub 1 por x más a sub 0. Entonces, estos términos son potencias multiplicadas por coeficientes que llamamos los coeficientes del polinomio. Entonces, si ordenamos las potencias por la máxima, entonces tenemos el grado del polinomio y el coeficiente que tiene ese x a la n se llama el coeficiente principal. Y al final entonces va bajando el grado 7, 6, 5, 4, etc. 3, 2, 1 y 0. Entonces el último de los coeficientes no tiene x, entonces le llamamos la variable, el coeficiente término independiente. Los coeficientes pueden ser cualquier número real y n solamente son números naturales. Aquí dice naturales y el 0, pero solamente son naturales. Entonces, el teorema fundamental del álgebra dice que esta suma de términos la podemos convertir en un producto de n factores. Como tiene grado n, entonces n factores. Cada uno de estos x menos r1, todos son lineales, x menos r2, x menos r3, etc. Hasta x menos rn. Y estas se llaman las raíces. Hay algo que no hemos dicho todavía aquí, como en esta expresión de la regla de correspondencia no hay ni raíces, ni denominadores, ni logaritmos. Entonces, el dominio de una función polinómica de cualquier grado son todos los números reales, ¿no? O sea que es una viborita, su gráfica es una viborita que va desde la izquierda hasta la derecha. Se pierde por la izquierda, se pierde por la derecha también, y entre medio no tiene ninguna interrupción. Estas raíces, R1, R2, etcétera, pueden ser números, estas pueden ser números reales o pueden ser también complejas. Pero siendo complejas, aparecen por parejas. ¿Ya? Entonces, si aparece A más BJ, es una raíz del polinomio, entonces seguro que A menos BJ, su raíz conjugada, su compleja conjugada, también va a ser raíz. ¿Por qué sabemos esto? Porque los coeficientes son solamente números reales. Porque al multiplicar x menos r1 por x menos r2,
se va a desaparecer J. Si aparece la conjugada, entonces eso nos lleva a saber que aparecen las complejas, aparecen por parejas. Después hay raíces simples, hay raíces dobles, triples, etcétera, simples o bien múltiples. Cuando son raíces reales, entonces depende de si es una raíz real simple, entonces el polinomio vale 0, ¿no? Porque si R1, por ejemplo, cuando X vale R1 y R1 es un número real, entonces el valor del polinomio va a ser 0. R1 menos R1, 0. Quiere decir que en ese punto el polinomio está cruzando el eje X. Entonces, potencialmente, si tuviera n raíces reales, cruzaría n veces el eje X. Ahora, si es a veces cuando son pares, por ejemplo, raíz dobles, entonces el polinomio toca el eje X, pero no lo corta. Se vuelve. Si llegó por arriba, se vuelve a ir por arriba. Sí. Y son de impares, entonces sí lo corta. Entonces nos hemos puesto a ver cómo son la gráfica de los polinomios según su grado, que también es característica de acuerdo al grado de cada polinomio. Entonces, el primer grado hemos visto que tiene solamente los dos últimos términos, aquí, esto de aquí, a sub 1 por x más a sub 0, y entonces tiene un solo factor. Si factorizamos a sub 1 por x más a sub 0 partido por a sub 1, ese sería un factor nomás, ¿no? Entonces sería R1, el resto no tiene, porque es de primer grado. Ahora, entonces esta función polinómica a sub 1 por x más a sub 0, nosotros ya la conocemos, pero la hemos conocido como las rectas, como y igual m por x más b. O sea, con otro nombre, a sub 1 se vale m, y es la pendiente de la recta, y b es el término, que es el término independiente, es el intercepto en el eje y. ¿No? Entonces sabemos cómo son las rectas, ya las hemos estudiado, no necesitamos decir más. Hay rectas que van hacia arriba y rectas que van hacia abajo. Eso va a depender de el valor de su, ¿cómo se llama? De su pendiente. Si la pendiente es positiva, la recta va hacia arriba. Si la pendiente es negativa, la recta va hacia abajo. Los polinomios de segundo grado toman tres términos entonces. Un término de a sub 0, a sub 1 más x, y el siguiente que es a sub 2 por x al cuadrado. Aquí, como son solamente tres términos, entonces también las renombramos a los coeficientes. En vez de llamar a 2, a 1 y a 0, le llamamos a ABC, para que se parezca a las ecuaciones de segundo grado. Estos polinomios de segundo grado se llaman parábolas. Hemos visto por ahí una parábola, ya la hemos hecho su gráfica con tabla. Hemos visto que hay parábolas que se abren hacia arriba y parábolas que se abren hacia abajo. Ahora, el dominio sabemos que son todos números reales. ¿Y cómo podemos saber si la parábola se abre hacia abajo o se abre hacia arriba? Dice, una forma de dibujar rápidamente la gráfica de la parábola es especificar su recorrido. Y especificar su recorrido consiste en ubicar su vértice y dependiendo del signo de A, la parábola se abrirá hacia arriba, hacia abajo. Si el coeficiente de x al cuadrado es negativo, la parábola abierta hacia abajo. O hacia arriba si el coeficiente es positivo. Entonces nos basta con ver si el coeficiente es positivo o negativo para saber si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Junto con ello, podemos ubicarse además sus interceptos con el eje X, si lo tiene, y su intercepto, que es uno solo, con el eje Y. ¿Cómo se hace esto? Primero, los interceptos con el eje X se pueden igualar a 0, ¿no? Entonces, consiste en resolver una ecuación cuadrática. Entre los valores serán los interceptos.
y el intercepto con el eje Y va a ser cuando X valga 0, entonces va a ser C. Va a ser 0 con C. Y también entonces nos interesa ubicar su vértice. Y para ubicar el vértice podemos calcularlo como menos B partido por 2A. B sería el coeficiente de X y 2A, A sería el coeficiente de X al cuadrado. Y una vez que calculamos dónde aparece X, X del vértice sería X sub B. Si reemplazamos el valor en la ecuación, teníamos Y sub B. Es una forma más fácil para no acordarse de una nueva ecuación, una nueva fórmula. Por ejemplo, determinar dominio recursivo y graficar esta función, x al cuadrado menos 2x más 5. Un segundo. Entonces, para graficar x al cuadrado menos 2x más 5, primero sabemos que es una parábola abierta hacia arriba, porque el coeficiente de x al cuadrado es 1, mayor que 0. Entonces tendríamos que igualarla a 0 para saber qué coeficientes, cuáles son sus interceptos con el eje X. Aquí está siguiendo un camino diferente que están completando aquí el cuadrado. X al cuadrado menos 2x se puede completar, se le puede poner un término adicional, más 1, y entonces se convierte con x menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces se puede completar el cuadrado, x menos 2x más 1 es x menos 1 al cuadrado. Entonces ese 1 de dónde aparece, de dónde lo sacamos, de aquí. Hay 5, entonces 1 más 4. Entonces sería x al cuadrado más 4. Y entonces de aquí, y es igual a x al cuadrado, x menos 1 al cuadrado más 4. Esta sería la ubicación del vértice. En esta forma aparece inmediatamente como 1 y 4. Quiere decir que el vértice de esta parábola está en el punto 1, 4. 1, 4. Y como está abierta hacia arriba, sabemos que entonces no corta el eje X. Está más arriba, está solamente del punto Y igual a 4 hacia más infinito. Ese sería su dominio de imagen. Entonces, esta forma de resolverlo ya nos dice inmediatamente, completamos el cuadrado y el número que queda como término independiente es el que acompaña a y menos 4 igual a x menos 1 al cuadrado. Entonces, 1 y 4 serían las coordenadas del vértice. Entonces, es una forma práctica que tiene, esta es la forma de como la estamos tratando, como si fuera una ecuación cónica. Las cónicas se pueden ver al final del texto aparecen las cónicas, ¿no? Entre las cosas que hay que recordar antes de empezar el cálculo. Entonces, esta es una forma fácil. Completamos, siempre se puede completar el cuadrado, aunque haya que añadir, sumar y restar un número, siempre es posible completar. Y entonces, lo que quede como término independiente, cambiado de signo, va a ser la altura del vértice. Y la otra posibilidad es usar simplemente, aquí entonces dice, ya tenemos el punto 1, 4, y nos faltaría y ya sabemos que no tiene interceptos en el eje X, entonces el intercepto con el eje Y sería para X igual a 0, o sea, 0,5, como aparece aquí en la gráfica. Otra forma de conocer el vértice, en lugar de esta, sería simplemente calcular
menos b partido por 2a. Aquí b vale menos 2, menos 2 partido por 2 por 1, porque a vale 1. Entonces sería menos entre menos va a dar más, y 2 entre 2 va a dar 1. Entonces sería x del vértice igual a 1, y para saber cuánto vale y del vértice, reemplazamos. Aquí va a ser 1 menos 2 más 5 vale 4. Su dominio está compuesto por todos reales y recorrido sería de 4 hasta más infinito. Entonces, para ahorita todavía no tenemos más que 2 puntos. Aquí falta todavía hacer una tablita. Para hacer la tabla podemos partir del vértice hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? El vértice, si nosotros trazamos una línea vertical que pase por el vértice, ese es su eje de simetría. La mitad a la izquierda se va a la mitad de la derecha. Entonces, a 1 de distancia, par 0 y 2 van a tener el mismo valor. O sea que va a ser 2,5. Del vértice 2 a la derecha y 2 a la izquierda, o sea, para el 3 y menos 1, vamos a tener también el mismo valor y así sucesivamente. O sea que podemos calcular unos 3 puntos hacia la izquierda, unos 3 puntos hacia la derecha, y los ponemos en su lugar y tenemos entonces nuestra parábola. Entonces aquí lo único que falta es los puntitos a la izquierda y a la derecha del vértice. Aquí determinar dominio recorrido de la función y graficar la función. Aquí menos 3x al cuadrado más 2x menos 1. Completando el cuadrado, de nuevo se puede completar. ¿Cómo se hace para completarlo? Se saca menos 3 como factor común para estos dos términos. Entonces va a ser menos 3 factor de x al cuadrado menos 2 tercios de x. Entonces 2 tercios de x, este es b, y falta a al cuadrado, este término al cuadrado, que es la mitad de este al cuadrado. Entonces la mitad de 2 tercios es 1 tercio. Al cuadrado da 1b. Entonces aquí le estamos añadiendo 1 noveno y hay que restarle también 1 noveno, pero es multiplicado por 3. Entonces estamos añadiendo menos 1 tercio. Hay que sumarle 1 tercio al menos 1 que tiene. Y por tanto tenemos entonces x menos 1 tercio, esto es x menos 1 tercio al cuadrado por menos 3, menos 2 tercios. Aquí 1 tercio menos 3 tercios da menos 2 tercios. Entonces el vértice sería 1 tercio y menos 2 tercios. Ingeniero, una pregunta. Bien. ¿Por qué el 1 entre 9 lo dividió entre 9? ¿No sería dividirlos a todos por 3 por 3? Aquí estoy sacando menos 3 de factor común para estos dos términos. Entonces, el x al cuadrado ya tiene menos 3, queda fuera. Y este no tiene menos 3. Entonces yo lo multiplico por menos 3 para sacarlo afuera y lo divido por menos 3. Entonces queda 2 partido por menos 3. Serían estos dos términos. Y a eso le añado yo la mitad de este término. La mitad sería 1 tercio elevado al cuadrado, que es 1 noveno. Se lo añado dentro del paréntesis para que quede x menos 1 tercio al cuadrado. Pero como estoy añadiendo, no había este término, entonces tengo que restarle aquí afuera lo mismo. Y aquí adentro, esto es en realidad, para sacarlo del paréntesis, hay que multiplicarlo por menos 3. ¿No es cierto? Entonces va a ser menos 1 tercio, no más 1 noveno, sino que menos 1 tercio lo que le hemos añadido. Entonces hay que sumarle 1 tercio. Y a eso hay que restarle el 1 que estaba aquí afuera. No sé si es eso lo que quería saber. Sí, ingeniero. Gracias. Ya. Entonces, de aquí ya sabemos que será 1 tercio y menos 2 tercios el lugar donde está su vértice. También en este caso, como tiene el coeficiente de x al cuadrado es menos 3, un número negativo, sabemos que está abierto hacia
abajo, esa parábola, y además de estar abierta hacia abajo, como el vértice está debajo, menos 2/3, ahí, sabemos que no toca el eje X. Normalmente toca el eje X, ¿no es cierto? ¿Cómo? Ya hemos visto cómo se puede saber si tocan o no tocan el eje X, lo hemos visto antes. Cuando estábamos viendo ecuaciones cuadráticas, hemos visto si tenían o no tenían dos interceptos con el eje X. Las hemos calculado también por el discriminante. O sea, en estas también se puede calcular el discriminante para saber si cortan o no cortan el eje X. Si el valor es positivo, lo cortan 2 veces. Si el valor es 0, lo tocan una sola vez. Si es negativo, no lo tocan. Aquí, por ejemplo, en la primera, ¿cuánto será el discriminante? Es, vamos a subir un poquito, podemos mirar qué hay. Podemos mirar, necesito, voy a prender mi cámara. A ver si estamos aquí. Tiene que estar. Vamos a ver, dejar de compartir. Aquí lo vamos a ver, vamos a anotar primero nuestras ecuaciones para poder trabajar. Una de las ecuaciones era x al cuadrado y igual a x al cuadrado menos 2x más 5. Y igual a x al cuadrado menos 2x más 5. Y la segunda es y igual menos 3x al cuadrado. La segunda menos 3x al cuadrado más 2x menos 1. Entonces, rapidito, vamos a cambiar de... Vamos a poner aquí, que estamos viendo. Esto queremos nosotros. Vamos a darle a compartir. Vamos a ver en adelante. Vamos a poner acá. Entonces, ahí está mis dos ecuaciones. Para recordatorio, estamos viendo igual a por x al cuadrado más b por x más c. Entonces, aquí el discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac. Es lo que da dentro de la raíz cuando se resuelven las dos raíces, ¿no? Entonces, este puede ser mayor que 0. Tiene dos raíces reales diferentes. Ingeniero, ¿podría mover su pantalla? Ajá, ahora sí, gracias. Tiene igual a 0. Tiene dos raíces reales iguales. Y si tiene menor que 0, no tiene raíces reales. Entonces, siguiendo esta forma, vamos a calcular aquí entonces discriminante igual b al cuadrado es 4. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por a igual a 1
por c que vale 5. Entonces esto es 4 menos 20. Es igual a menos 16. Menos 16 menor que 0. No tiene raíces reales. No tiene raíces reales. ¿No? Cuando es menor que 0, ya sabemos que no tiene raíces reales. Ya sabemos, este es, bueno, después lo vamos a ver, estaba encima, ¿no? El vértice hay que calcularlo igual. Si quieren ver lo que pasa con las raíces, por ejemplo, x1, 2 sería igual a menos b, que es 2, más menos la raíz cuadrada de menos 16. ¿Sí? Entonces, esto partido por 2 veces 1. Entonces, esto no es un número real, esto es un número complejo, ¿no? No tiene raíz. Aquí en el segundo caso, calculamos discriminante igual b al cuadrado, que es 4, menos 4a, que vale menos 3, y por c, que vale menos 1. Aquí tiene igual a 4 menos, aquí tenemos 4 por 3, 12, y tenemos menos por menos más por menos menos, menos 12. Entonces esto es igual a menos 8. Entonces, menor que 0 no tiene raíces reales. Entonces, es bueno también buscarlas así. Entonces uno ya no busca las intersecciones con el eje X, ¿no? De otra manera no va a poder perder el tiempo tratando de saber cuáles son. En otros casos aparece más fácil el hecho de podemos nosotros, por ejemplo, tenemos un tercero que es 1, 2, 3, y igual x al cuadrado menos 5x menos 1, por ejemplo. Entonces nosotros podemos buscar si tiene dos factores, podríamos directamente buscar sus factores. Sería x, aquí tendría que ser menos 6, para que tenga, sería x cuadrado menos 5x menos 6, entonces sería x menos 6 por x más 1, podríamos, ¿no es cierto? Sería menos 6 más 1 da menos 5, y menos 6 por más 1 da menos 6. Entonces, y igual tiene dos raíces, R1 sería igual a menos 1, y R2 sería igual a 6. O sea que este es el punto cuando y vale 0. Sería menos 1 con 0, y este sería 6 con 0. Además de eso, tiene el tercer, estos son intercepto con eje X, intercepto con X, siendo Y igual a 0. Y intercepto con Y, va a ser X igual a 0, sería menos 6. Entonces 0 con menos 6. Este es el intercepto con el eje X. Y el vértice podemos calcular entonces aquí. Si nosotros calculamos el discriminante, tendríamos b al cuadrado, que es 25, menos 4 por a por c
Estos son 25 más menos por menos por más. 6 por 4, 24. Tiene igual 49. Esto es mayor que 0. Dos raíces reales diferentes, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros, en lugar de factorizar directo, lo hacemos con el discriminante, en este caso podríamos calcular R1 y R2 sería igual a menos B5 más menos la raíz cuadrada de 49 partido por 2 veces 1. Sería igual a 5 más menos 7 por 7, 49 medio. Entonces aquí tendríamos R1 sería con la suma o con la resta, menos 2 partido por 2 sería menos 1, y R2 sería con la suma 7 y 5, 12, entre 2 y 6. Entonces de aquí viene para y igual a 0, o sea, menos 1 con 0 y 6 con 0. Entonces de esta sabemos que tiene dos cruces, ¿sí? Pongamos que esto es 2, 4, 6. Aquí tenemos, no está muy bien, 2, 4 y 6, menos 6. Y para abajo tenemos 2, 4 y 6. Entonces aquí tenemos el vértice. No hemos calculado el vértice, ¿no? X del vértice sería igual a menos de que vale menos 5 partido por 2. 2 por 1. Esto sería 5 medios. Y ya del vértice, entonces, la calculamos con la calculadora. Ponemos 5 medios, 5 dividido 2 igual. Entonces ahora ponemos Answer al cuadrado, menos 5 Answer, menos 6. Igual, menos 49 cuartos. Entonces, y del vértice sale igual a menos 49 cuartos. 49 cuartos es lo mismo que menos 12,25. Igual a menos 12,25. Entonces aquí a mí ya no me va a alcanzar para tener el 12,25. Wow. ¿No? Ya, entonces digamos que está por aquí el 6, el 12, tenemos 8, 10, 12, 12,25 por acá. Este sería el 12, justo hasta aquí tiene. Y entonces nuestro vértice daría coordenadas 5 medios y menos 49 cuartos. Entonces aquí ubicamos 5 medios, estos son 2, estos son 3, estos 2,5, y aquí sería hasta aquí abajo. Aquí estaría 49 cuartos. Ahí digamos que ese es el vértice. Tenemos tenemos el intersecto con el eje Y, que es 0,6 por aquí. Y tenemos además menos 1 aquí
y más 6 aquí. Entonces, con esto tenemos varios puntos que nos pueden servir ya para trazar la parábola. Hay que trazar una curva suave que pase por los 3 puntos, por los 1, 2, 3, 4 puntos que tenemos, así aproximadamente. Entonces, si queremos tener más precisión, aquí es el 4, aquí esto es el 2, podríamos calcular para el 4, para el 0 ya tenemos, para el 1, en fin, podemos poner una pequeña tabla que nos ayude a calcular lo que necesitamos. Entonces, esa sería la forma de calcular. De dos formas, en este caso podríamos directamente factorizar los dos factores y también podríamos hacerlo mediante el discriminante, que nos dice que hay dos raíces reales diferentes. Y entonces, calculando con la ecuación cuadrática, nos sale menos 1 y 6. Y la otra es haciendo la factorización que ya conocemos. Entonces, conocemos perfectamente entonces cuáles son las parábolas, ¿no? Necesariamente tiene que tener un intercepto con el eje Y. Con el eje X pueden tener ninguno, como en este caso, los dos casos. En los dos casos no tiene intercepto con el eje X, pero podría tener un intercepto con el eje X si lo toca. Baja hasta el punto, por ejemplo, 1 y se vuelve a subir. Entonces ahí tendría una raíz real doble. Su discriminante tendría que valer 0. Si el discriminante vale 0, quiere decir que tiene una sola raíz, o sea, tiene dos raíces reales pero iguales, ¿no? Y por último, tiene 2, tiene 1 y no tiene. Pero con el eje Y siempre tiene que tener uno, solo uno, que es más fácil de determinar porque es haciendo X igual 0. Determinamos el valor del punto sobre el eje Y. Entonces no necesitamos más, ya hemos visto también cómo son las parábolas antes. Otras funciones polinómicas, la de cuarto grado, la de en realidad tendríamos que ver la cúbica. Aquí, por ejemplo, x menos 1 a la cuarta. Esta parábola también es una parábola, se llama parábola de cuarto grado. Si nosotros hacemos el desarrollo de esto, es un polinomio de cuarto grado y su coeficiente de x a la cuarta, el coeficiente de x a la cuarta va a ser 1, ¿no? Porque va a ser x a la cuarta y después vamos a tener términos de menor grado hasta el último que no tiene x. Pero el mayor va a ser x a la cuarta. Como tiene un coeficiente igual a 1, positivo, podemos saber que va a ser una parábola también abierta hacia arriba. Si fuera menos 1, tendría que ser una parábola abierta hacia abajo. Entonces va a ser una parábola abierta hacia arriba. Y en este caso, el punto más bajo va a ser cuando x valga 1. Cuando x valga 1, llega a valer 0. Más abajo que eso no se puede porque está elevado a la cuarta, ¿no? Esta cantidad de y es mayor o igual que 0. El dominio de imagen es mayor o igual que 0 y su dominio son todos reales y ascendentes. Entonces va a ser una especie de U. Dice que es con una parábola cuadrática, pero es más, los lados suben mucho más rápidamente y abajo es más plana, digamos. Tiene una zona casi plana, ¿no? De cuarto grado. La de sexto grado es muy parecida. La de octavo grado cada vez suben más rápido y cada vez en la zona abajo, en la zona del vértice, es más plana. Ahora, si hubiera sido menos x menos 1 a la cuarta, hubiera sido abierta hacia abajo, igualita, pero abierta hacia abajo, ¿no? Tenemos después, entonces, todas las de cuarto grado van a ser iguales. Puede ser que esté un poco más abajo y cruce, puede ser que cruce 2 veces, es igual que antes, pero esta sabemos por el teorema fundamental del álgebra que puede tener hasta 4x menos R1, por x menos R2, por x menos R3, por x menos R4.
hasta 4 raíces puede tener, o sea que teóricamente podría cruzar 4 veces el eje X. Lo más que podría cruzar 4 veces. Lo menos, ninguna. Aquí, por ejemplo, si yo tengo x menos 1 más elevado a la cuarta y le sumo más 4, más 2, esta se sube 2 para arriba y ya no toca, ¿no? Y su dominio sería desde 2 hasta más infinito. Todas las de cuarto grado son así, abiertas hacia arriba o abiertas hacia abajo, y aquí en la parte del centro pueden tener hasta 4 cruces, cruzar 4 veces el eje X. Aquí, ejemplo 4, determinar el dominio recorrido gráfica de esta función es un polinomio cúbico. Los polinomios cúbicos se parecen a las rectas, a m por x más b. Entonces esta también se parece a una recta que puede ir para arriba o puede ir para abajo. Cuando cuando m es igual, es positivo, es una recta que va hacia arriba. Cuando m es negativo, es una recta que va hacia abajo. Aquí tenemos entonces cómo va a ser. Esta va a ser, tiene la forma de, aquí tenemos al lado, tenemos la forma que tiene. Su dominio son todos reales y el dominio de imagen ahora son todos reales también. Porque esto puede ser cuando sea negativo, por ejemplo, cuando x vale 0, y vale menos 2 al cubo, que es menos 8. Para x igual a 0 vale menos 8, no, porque para x igual 1 va a ser 1 menos 2, va a ser menos 1 al cubo, que es menos 1. Entonces baja para abajo también y sigue hacia abajo. Entonces va a tener esa forma. Si la vemos de lejos, parece una recta que va hacia arriba. ¿De qué depende entonces? Del coeficiente principal. Aquí el coeficiente principal sería el coeficiente de x al cubo. Si nosotros desarrollamos esto, nos toparíamos con el hecho de que su término principal sería x al cubo. Con un coeficiente igual a 1, quiere decir que viene de abajo y va para arriba. ¿Dónde cruza el eje X? Esta puede cruzar hasta 3 veces. Y esta solamente lo cruza una vez porque tiene 3 raíces reales iguales. Porque los 3 factores serían x menos 2 por x menos 2 por x menos 2. Porque esta es una triple, ¿no? Entonces cruza una sola vez en x igual 2. Pero podría venir por aquí, cruzar aquí una vez, otra vez cruzar y cruzar de nuevo por aquí. O sea que puede cruzar hasta 3 veces. Todas las raíces de orden impar son parecidas. Pero estas tienen 2 características. Primero, tienen que cruzar el eje X. Lo tienen que cruzar por lo menos una vez. Y puede ser que lo cruce, una vez lo cruzan, otra vez lo tocan, también puede ser. Y si no, lo cruzan 3 veces. Pero por lo menos tienen que cruzar una vez. Los impares son así. Su dominio de imágenes son todos reales y cruzan por lo menos una vez el eje X. Los pares ya sabemos que pueden no cruzar. Puede estar aquí arriba o aquí abajo. Entonces su dominio es desde el vértice hacia arriba o desde menos infinito hasta el vértice. Estas, en cambio, su dominio de imagen son todos los números reales. El último ejemplo dice determinar el dominio recorrido gráfico. Aquí tenemos x menos 2 al cubo por x más 1 al cuadrado. Si nosotros sumamos los exponentes, porque vamos a sumarlos. Si lo desarrollamos, nos va a dar el término principal, va a ser x al cubo. Este va a ser x al cuadrado. Entonces vamos a tener 2 polinomios, uno cúbico y uno cuadrado. Cuando los multipliquemos, va a ser el principal va a ser x al cubo por x al cuadrado. Y eso es x a la quinta. O sea que este es un polinomio de quinto grado impar. Se parece a la recta, pero más o menos, digamos, ¿no? No hay que exagerar tampoco el parecido.
Como el coeficiente principal de x a la quinta es 1, viene de abajo y se va para arriba. Tiene una raíz triple en x igual a 2 y tiene una raíz doble en x igual a menos 1. Con esos detalles, a ver, aquí tenemos una raíz doble en x igual a menos 1. O sea que viene de hacia abajo y se va para arriba, pero aquí viene, toca el eje x menos 1 porque es una raíz doble. Ya hemos dicho que las raíces dobles, la gráfica no corta el eje x, sino que lo toca y se vuelve. Entonces aquí, como es doble, lo toca y se da la vuelta y vuelve a cruzar, pero en x igual 2. Esta es una raíz impar, porque es 3 veces x menos 2, x menos 2, x menos 2, 3 veces, o sea que lo cruza. Lo cruza en x igual 2 y se va para arriba. Y ya no vuelve. Entonces, esto en la parte del centro es así. Y en la parte más lejos, esta de aquí se va para abajo rápidamente y esta se va para arriba rápidamente, ¿no? Entonces, esta la llamamos también una parábola cúbica. Por ser el grado impar, su dominio recorrido son todos los números reales. Por eso tenemos visto lo que nos pidieron: dominio, el recorrido y la gráfica. Hemos hecho una gráfica con cuántos puntos. Tenemos 2 puntos. Además podemos calcular el intercepto con el eje x, con el eje y, para x igual 0. Para x igual 0, este factor valdría 1 al cuadrado, que es 1. Y este factor valdría menos 2 al cubo, que es menos 8. Entonces aquí menos 8 cursa el eje y. Sería menos 8 con 0 ahí. Entonces tendríamos, ahorita tendríamos, para ser tasado, tendríamos el menos 1, que es algo que toca y se vuelve. Tenemos el 0 con menos 8, que cruza por ahí el eje y. Y tendríamos el número x igual a 2. Entonces los otros tendríamos en principio que ver cómo unir esos 3 puntos y podemos sacar algunos valores, por ejemplo, para x igual menos 0,5, para x igual 0,5, para x igual 1, para x igual 1,5 y para x igual 2,5. Entonces, con esos valores ya tendríamos qué forma tiene esta curva en el centro. Las funciones, dentro de las funciones racionales vienen las funciones racionales tales. Vamos a ver qué hay aquí. A ver, aquí están funciones polinómicas, primera grado, x más b, segundo grado, son las parábolas, ax al cuadrado más bx más c. Si a es mayor que 0, la abierta hacia arriba, y su dominio son entonces desde y del vértice hasta más infinito. Si a es menor que 0, la parábola está abierta hacia abajo, y su dominio va a ser de menos infinito hasta el y del vértice, ¿no? El uno es de menos infinito hasta y del vértice, y el otro es desde y del vértice hasta más infinito, cuando está abierta hacia arriba. Su vértice, x del vértice, y del vértice, es el punto más bajo o el punto más alto. Cuando está abierta hacia arriba es el punto más bajo. Cuando está abierta hacia abajo es el punto más alto, ¿no? La intersección con el eje x se obtiene y haciendo y igual a 0. Pueden ser hasta 2 o ninguno. 2, 1 o ninguno. Hacemos ax al cuadrado más bx más c igual a 0, y que es una ecuación de segundo grado, y sus raíces se las puede calcular mediante esa fórmula. x12 o r12 igual menos b más menos la raíz, etc. Fíjense que a lo que va dentro de la raíz, nosotros le llamamos el discriminante. Claro, porque si esto vale 0, no va a haber el más menos. Van a haber las dos, van a ser menos b partido por 2a.
Van a ser dos raíces reales iguales. Si esto vale un número positivo, entonces van a haber dos, una para sumar y otra para restar, dos raíces reales diferentes. Si esto vale menor que cero, entonces las raíces no van a ser números reales, van a ser números complejos y por tanto no tienen. Aquí hay una gráfica simplificada, ¿no? Para cuando es mayor que cero, cursa dos veces. Dos raíces reales diferentes. Cuando es igual a cero, toca y se vuelve. Y cuando es menor que cero, no toca. Está aquí arriba o está aquí abajo, ¿no? Esto mismo se puede hacer hacia abajo, pero son exactamente iguales. Entonces, una buena idea a veces es ocupar esto directamente o primero ver el discriminante para saber qué es lo que hay que buscar. Aquí hay que buscar dos, aquí hay que buscar una, aquí no hay que buscar. Entonces, de repente, y no es un cálculo que esté de más, porque si estamos trabajando con el discriminante, quiere decir que no está tan fácil hacer la factorización. Otras veces es más fácil encontrar los dos factores directamente, como x menos 6 por x más 1, por ejemplo, ¿no? Que hicimos. Y en otros casos, entonces, estará difícil la cosa y tendremos que calcular por esta forma. En ese caso, calcular el discriminante nos orienta y no es un cálculo que esté de más, porque este valor lo metemos directamente aquí, si es positivo, y si es negativo ya dejaremos de buscar. Si las raíces son reales y diferentes, la parábola corta dos veces el eje X, uno aquí y otro aquí. Si son reales iguales, solamente lo toca y se vuelve. No lo. Y si es discriminante menor que cero, no lo toca. Se queda siempre arriba o siempre abajo. Y la intersección con el eje Y siempre tiene. Aquí está, esa es la intersección con el eje Y. Aquí no está, pero es más arriba. Aquí también es más arriba. Pero siempre tiene que cruzar el eje Y en alguna parte. ¿Y eso cómo se logra? Haciendo X igual a 0. Siempre lo toca y solo una vez. Aquí también hay una tareita, la tarea número 12. Porque bien, ¿dónde está? En el cuadernillo B16. Determinar qué hay que determinar para estas parábolas. Si están abiertas hacia arriba hacia abajo, cuál es su discriminante, cuál es su dominio de imagen, o sea, el discriminante, decidir si tiene 2, 1 o ningún intercepto, determinar las intersecciones con ambos ejes, las coordenadas del vértice, si tiene vértice, los pares tienen vértice, las impares no, y hacer una tabla con unos 5 puntos para graficar fuera de los que tenemos, porque fíjense que si tenemos ya las intersecciones con el eje X y con el eje Y, ya tenemos 3 puntos, pero podemos hacer unos 5 más, no hay ningún problema. Con la maquinita todo se hace muy rápidamente. Graficar y determinar el dominio de imagen para las siguientes parábolas. 6 parabolitas. 2, 4, 5 y 6. Entonces nos digan que no saben cuál es la tarea, dónde está. Empiezan a buscar y no encuentran en ninguna parte. Normalmente yo pongo así las tareas, después de ver un tema, hacemos algunos ejercicios sobre el tema. Algunos los hago yo y otros los dejo de tarea. Se recomienda ver el enfoque de las figuras cónicas, que yo les he mostrado en el texto. Es un enfoque interesante también. En el texto se pueden ver algunos ejemplos de funciones polinómicas de grado superior. Todas ellas suelen llamarse parábolas, parábola cúbica, parábola de cuarto grado, etc. Las impares
se parecen a las rectas, algo muy relativamente, muy entrecerrando los ojos, y pueden ir de arriba, de abajo arriba, si tiene el coeficiente principal positivo, o pueden ir de arriba hacia abajo, dependiendo del signo de su coeficiente principal. Las funciones pares se parecen a las parábolas del segundo grado y pueden estar abiertas hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende? Del signo del coeficiente principal. Entonces, de acuerdo al teorema fundamental del álgebra, las funciones polinómicas pueden cruzar el eje X hasta n veces, donde n es el grado de la función polinómica. Las racionales. A ver, las funciones racionales son aquellas cuya regla de correspondencia tiene esta forma: un numerador y un denominador, en que tanto el numerador como el denominador, que aquí es llamado solamente num, numerador de x, y den, denominador de x, ambos dos son polinomios. Solo tienen condición de denominador, o sea que aquí ya no tiene su dominio, ya no son todos números reales, porque tenemos condición de denominador. Y la condición de denominador dice que cuando el denominador se haga cero, entonces ahí son exclusiones, ¿no? Entonces el dominio va a ser todos los números reales menos las exclusiones, que son los lugares, los valores de x donde el denominador se es igual a cero. Su gráfica se encuentra ahora, o sea que el dominio son todos los números reales menos algunos puntitos. O sea que solamente tiene algunos puntos donde no hay función. No son así dos intervalos separados. No, están separados solamente por un punto, que es donde el denominador se hace cero. Pero, de todas maneras, su gráfica se encuentra dividida en varios intervalos, ¿no? Entonces ahí va a ser interrumpida, y dependiendo del número de exclusiones que tenga. Estoy viendo en mi etapa esto, no puede ser así. Entonces, dividida en varios intervalos, es decir, interrumpida, dependiendo del número de exclusiones que tenga, es decir, de cuántas veces este denominador se hace cero. En los ejemplos se puede ver que las exclusiones o interrupciones pueden faltar, pueden ser puntos que están faltando, o pueden ser saltos infinitos que se llaman asíntotas verticales. Vamos a ver ahora de nuevo aquí qué pasa. Esto tiene esta forma. El dominio. Ahora aquí están presentando algunos casos especiales, ¿no? Aquí el dominio son todos los reales menos los lugares donde el denominador q de x es igual a 0. Primer ejemplo. Ahora estos son ejemplos especiales, o sea, para ver, lo que queremos ver es qué forma tiene. Ya hemos visto que los polinomios, las funciones polinómicas, sabemos qué forma tienen, ¿no? Si son pares, si son impares, etc. Ahora queremos saber qué forma tienen estos polinomios o funciones racionales. Pues algunos casos especiales nos muestran qué forma podrían llegar a tener. El ejemplo 6 dice f de x es igual a x menos 2 al cuadrado menos 4 al cuadrado partido por x más 2. Aquí tenemos el denominador se hace 0 para x igual a menos 2. Entonces sus dominios son todos reales menos el menos 2. Ahora, hay otra particularidad de esta función polinómica, que tienen un factor común. Porque arriba es x al cuadrado menos 4, pero en x al cuadrado menos 4 es x más 2, pero es menos 2. Y abajo es x más 2. O sea que tiene un factor común.
Y el factor común que no se puede llegar a simplificar, pero sí podemos ver que en x igual a menos 2 esa es justamente la interrupción. Ahí está interrumpida la gráfica. Entonces tiene una parte que está a la izquierda de ese punto y otra parte a la derecha de ese punto. En este caso, si nosotros, cuando x es distinto de menos 2, podemos simplificar. Entonces queda x igual a 2. Cuando x es distinto de menos 2, aquí es x igual a menos 2. ¿Ya? O sea que se puede simplificar para cuando x es distinto de menos 2. Pero cuando el denominador vale 0, y aquí también, entonces va a quedar 0 partido por 0, que es indeterminado, no se puede simplificar. ¿Ya? Entonces se puede simplificar para cuando este factor no es 0. Entonces, en todas partes, menos en x igual a 2, menos 2, esta función se parece a esta función que es una línea recta. Es una recta y igual x menos 2. Y x menos 2 quiere decir que tiene una recta dependiente igual a 1 y intercepto igual a menos 2. Entonces, ingeniero, ¿no podemos simplificar el x más 2 con el que está abajo? X más 2 no se puede simplificar. O sea, no así a secas. No se puede simplificar a secas. Lo puedes simplificar, pero pones cuándo vale la simplificación. La simplificación vale cuando el factor que tú estás simplificando no es 0. Porque cuando es 0, no puedes tú simplificar el 0 con el 0. ¿Entiendes? Y este factor, ¿cuándo va a ser distinto de 0? Cuando x sea distinto de menos 2. O sea que para cualquier otro valor lo puedes simplificar. Por ejemplo, cuando x valga 3, este va a valer 3 más 2, 5, y aquí 3 más 2, 5, lo puedes simplificar. 5 partido por 5 se va. Cuando x valga menos 1, va a ser menos 1 más 2, va a quedar 1, y abajo también va a quedar 1, puedes simplificar. Cuando x valga 20, va a ser 22, partido por 22, etc. Entonces, siempre que x que no te dé 0, se puede simplificar. Porque va a ser 9 partido por 9, o 20 partido por 20, o 100 partido por 100, se puede simplificar. Pero cuando es 0, cuando esto vale menos 2, te va a dar 0, y aquí te va a dar 0. Entonces 0 partido por 0 no se puede simplificar. Entonces eso lo pones tú así. Para cuando x es distinto de menos 2, esta expresión vale x menos 2. ¿Ya? Entonces quiere decir que en todas partes esta función tiene la forma de una recta. En todas partes menos en x igual a menos 2. ¿Y qué ocurre en x igual a menos 2? Nosotros sabemos que en x igual a menos 2, esta curva le falta un punto, ¿no? Está separada, tiene una exclusión, porque su dominio son todos reales menos el menos 2. O sea que aquí no tiene un punto. Y entonces lo único que le falta es ese punto. Entonces, esta función se parece a una recta a la que le falta, o sea, tiene la forma de una recta a la que le falta un punto. ¿Qué punto le falta? Le falta ponemos entonces, aquí ponemos menos 2. Esta es una recta y esta es parecida a la recta, solo diferente en x igual a menos 2. Entonces, cuando x valga menos 2, lleva a valer a menos 4. Ese es el punto que le falta a esta, menos 2 con menos 4. El segundo ejemplo, aquí también se ha escogido un polinomio que tiene un factor común, porque el de abajo es x más 3 por x menos 3, pero este tiene dos exclusiones, ¿no? Por condición de denominador, tenemos cuando x es igual a 3 y cuando x igual a menos 3, entonces tiene dos exclusiones, por tanto su dominio es todos los reales menos el menos 3 y el 3. Ahora, para dibujar la gráfica, podríamos simplificarla, ¿no? Aquí también sabemos que arriba hay x más 3 y x más 3.
podemos simplificar este factor siempre que x sea distinto de menos 3. Porque cuando este factor es 0 partido por 0 no se puede simplificar. Pero si vale 6 y 6 se puede simplificar. Si vale 8 y 8 se puede simplificar. O sea, siempre que no valga 0 se puede simplificar. ¿Y cuándo vale 0? Solamente cuando x vale menos 3. Entonces ponemos aquí, si x es distinto de menos 3, simplificamos y nos queda 1 partido por x menos 3. Entonces, para hacer la gráfica de la función, podemos usar esta expresión de aquí abajo. Para todos los valores de x menos para x igual a menos 3. ¿Sí? Y cuando x igual a menos 3, a la función original, ¿qué ocurre? La función original no tiene f de menos 3, no existe. ¿Y cuánto vale? Entonces aquí podemos saber cuánto vale para menos 3. Vale 1 partido por menos 6. Entonces quiere decir que a esta función le falta el punto menos 3 con menos 6. Es este que está aquí. ¿Ya? Y para todo el resto de valores podemos poner una tablita para x igual a menos 4, para menos 2, para 1, etc. Menos para x igual a 3, porque aquí cuando hay x igual a 3 sucede algo diferente. Si nosotros nos vamos acercando a 3 de a poquito, por ejemplo, cuando x vale 1, aquí va a ser 1 partido por menos 2, menos 1 medio. Cuando x valga 2, va a ser 1 partido por 2 menos 3, va a ser menos 1. Entonces va a valer menos 1, 2 con menos 1. Para cuando x valga 2,5, entonces vamos a ver 1 partido por menos 0,5, que vale 2. Ya se bajó aquí abajo. Y así, o sea que podemos irnos acercando para cuando x valga 2,9, entonces va a ser 2,9 menos 3, va a quedar menos 0,1. Y va a ser 1 partido por menos 0,1, va a ser menos 10. O sea que ya se fue aquí abajo. Cuando estamos cerquita del 3, se fue para abajo menos 10. Y a medida que más nos acerquemos, más y más y más se va a ir para abajo. Cuando sea, por ejemplo, 2,99, aquí va a ser 2,99 menos 3 va a ser menos 0,01, un centésimo. Entonces, 1 partido por menos 0,01 va a quedar 100. 100 hacia abajo. Entonces, quiere decir que se va hacia abajo cuando nos acercamos a x igual a 3 por la izquierda. Cuando nos acercamos por la derecha, pasa algo al revés, ¿no? Cuando vale 4, por ejemplo, va a ser 4 menos 3, da 1. 4 con 1. Cuando sea 3,5, va a ser 3,5 menos 3, va a ser 0,5. Va a ser 1 partido por 0,5, 2. Entonces 3,5 con 2. Cuando valga 3,1, entonces va a ser 3,1 menos 3, va a ser 1 partido por 0,1, que es 10. Entonces para 3,1 ya se fue hasta 10 para arriba. Y entonces quiere decir que aquí arriba no es como en este caso, que le falta un puntito. En este caso, fíjense que hay un salto enorme porque se va para abajo. Cuando cruzamos al otro lado viene de arriba, ¿no? Cuando nos acercamos por la izquierda a 3, se va para abajo, cada vez más. Y cuando saltamos ese punto que le falta, aparece por arriba. A esto le llamamos entonces una asíntota vertical. ¿Cuál es la asíntota vertical? X igual 3. ¿Qué es la asíntota? La asíntota es una recta vertical a la que se va pegando. La función se pega y se pega cada vez más a x igual a 3 cuando nos acercamos por la izquierda y por la derecha. Después vamos a ver, dentro de este capítulo, vamos a ver todavía las asíntotas, ¿no? En una parte especial. Entonces, pero ya vamos adelantando. Eso entonces, un salto infinito sería una asíntota. Y este tipo de asíntota se llama asíntota vertical. ¿Dónde está esa asíntota? Ese salto infinito está en x igual 3.
Aquí te he explicado eso. Esto tiene valores increíblemente bajos, menos 1000, menos 10.000, menos 100.000, menos 4 millones, y para arriba lo mismo, ¿no? Es decir, valores muy grandes, tanto negativos como positivos. Decimos que la recta x igual 3 es una asíntota vertical. Esta otra arriba es x menos 3 por x más 3. También tiene un factor común, se puede simplificar, pero cuando x sea distinto de 3. Porque cuando x es igual a 3, sería simplificar 0 partido por 0, que no se puede. Entonces, para el resto de los puntos va a ser x igual más 3, porque es x más 3 por x igual a menos 3. Si simplificamos la x menos 3 va a quedar x más 3. O sea que esta función se parece a la recta x más 3 en todas partes menos en x igual a 3. Y en x igual a 3, ¿qué ocurre? Le falta un punto. Graficar esta función también es una función racional. Entonces va a ser 1 partido por x al cuadrado más 1. Ahora, exclusiones en el denominador. No tenemos, a pesar de que hacemos x al cuadrado más 1 igual 0, que sería condición de denominador. Sin embargo, x al cuadrado más 1 nunca se puede volver 0. Entonces quiere decir que el dominio de esta función son todos los números reales. No tiene ninguna interrupción. ¿Por qué? Porque su denominador nunca se hace 0. No, porque el denominador es x al cuadrado más 1. Y x al cuadrado puede valer cualquier cosa, pero menos 1 nunca va a valer. Entonces quiere decir que el denominador siempre va a valer un poco más de 1. Cuando x valga 0, entonces vale 1. Pero cualquier otro valor, por ejemplo, para x igual menos 1 al cuadrado da 1. O sea que el denominador ya va a valer 2. Entonces, esta función tiene todos los puntos, no le falta ninguno, como eran estas otras. A esta no le falta ninguno. Y parece un cerrito. Si ustedes hacen una tablita para valores, van a tener varias cosas. Primero, g de menos x es igual, aquí va a ser menos x al cuadrado, que es x al cuadrado. Entonces esta es una función par. Y lo que está a la mitad de la derecha es igualito a lo que está a la mitad de la izquierda, ¿no? Entonces, lo que ocurra aquí va a ocurrir al otro lado y viceversa. Entonces va a ser como un cerrito que cuando nos alejamos del centro, se va haciendo cada vez más bajito. Porque x vale, por ejemplo, cuando x valga 10, ya va a valer al cuadrado, va a valer 100 y 1, 101. Pues va a ser un centésimo. Un centésimo está encima del eje X, pero muy poquito. Hacemos una pausa, 5 minutos. Bien, seguimos entonces. Ya ven ustedes que estas funciones racionales pueden tener prácticamente cualquier forma. Se pueden parecer, esta por ejemplo, ¿no? Es una hipérbola, puede parecerse a una hipérbola a la que le falta un punto, puede parecerse a una recta, hemos visto, puede parecerse a otro tipo de funciones. Esta es un tipo especial de funciones, ¿no? Una montañita. O sea que las funciones racionales pueden tener también cualquier forma, se utilizan mucho en cálculo en general. Pues tenemos las funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a ver aquí que aparece. Estamos viendo estas funciones racionales que tienen el denominador 0, las funciones
denominador igual a 0. Su gráfica se encuentra, por tanto, dividida en varios intervalos, es decir, interrumpida, dependiendo del número de exclusiones que tenga. Es decir, cuántas veces el denominador se hace 0. En los ejemplos se puede ver que de las exclusiones o interrupciones pueden resultar, o sea, en cada interrupción, ¿qué puede haber? Puede haber un punto que falta, o puede haber un salto infinito que se llama asíntota vertical. Pues solo pueden haber esas dos cosas en cada punto, ¿no? ¿Cuántos puntos van a faltar? Depende de cuántas veces el denominador se hace 0. De repente, una sola. Entonces, esa una sola puede ser un salto infinito llamado una asíntota vertical, o puede ser un punto faltante. Si tiene dos, la una puede ser, qué sé yo, pueden ser dos asíntotas verticales, o puede ser un punto faltante, etc. ¿No? Lo importante es que sepamos que su dominio natural van a ser todos los reales menos las exclusiones, que son aquellos puntos donde el denominador se es igual a 0. Y que en esos puntos puede haber un punto que está faltando, o sea, en ese lugar la función no tiene valor, ¿no? Está interrumpida, o puede ser un salto infinito que llamamos asíntota vertical. La tarea número 13, determinar el dominio y hacer una tabla de puntos, graficar funciones racionales de los ejemplos 8 y 9 del texto, siempre que se pueda. Determinar el dominio de imagen mirando la gráfica. ¿Cuáles son los ejemplos 8 y 9 del texto? Este es el 9. Y este es el 8. Esa está como tarea 3. No hay problema. También resolver las prácticas para la asignatura en la parte posterior del texto, o sea, el práctico número 1, ejercicio 2, las letras A, B, C, D. Bueno, aquí hay bastante más para resolver. Solamente son funciones racionales, ¿no? Solamente la parte A y la parte B. No hacer simetría, ni hacer la gráfica. Simplemente vamos a determinar entonces el dominio. Y o sea, solamente la parte A y la parte B. El resto de las preguntas del ejercicio 2 no hay que hacer, conste. Funciones irracionales, existe una gran variedad de ellas, pero que solo vamos a ver las más usuales. Una de ellas son las funciones exponenciales, que tienen la forma y igual a elevado a x. En estas funciones exponenciales, la variable independiente x es un exponente. O sea que ya no está, digamos que subió al segundo piso, ¿no? Ya no está a nivel de la calle, como aparecía antes en las funciones polinómicas. Entonces aquí se sube arriba y es a elevado a la x. Si x toma solamente valores enteros, puede entenderse como una multiplicación abreviada. A al cubo, por ejemplo, 2 al cubo. 2 por 2 por 2. A la quinta, 2 a la quinta. Va a ser 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 5 factores. O a 2 a la menos 3, que sería 1 partido por 2 a la 3. 1 partido por 2 por 2 por 2. Entonces, se pueden entender como multiplicaciones abreviadas o cocientes de multiplicaciones abreviadas. Página 251, exponentes y radicales. Vean eso en la parte de atrás. Si asume valores fraccionarios como radicales. Entonces aquí las funciones exponenciales constan de una base, A le llamamos la base de la función, y esa base tiene que tener dos condiciones. Tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser distinta de 1. Las dos son condiciones de la base de las funciones exponenciales. O sea que el exponente no tiene ninguna condición. Puede ser desde menos infinito hasta más infinito. O sea que el dominio de las funciones exponenciales son todos los números reales.
pero la base de la función exponencial solamente puede ser un número positivo distinto de 1. Si fuera un número negativo, entonces esto sería un desastre, no sería nada. No tiene una gráfica, ¿no? No tenía ninguna gráfica porque menos 3 elevado a 4,7, por ejemplo, ¿qué cosa es, no? O sea, digamos que no tiene gráfica, que en algunas partes tendría un punto. Entonces, obligatoriamente, la base tiene que ser un número positivo y no puede valer 1, porque si no, 1 elevado a x sería 1. 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo es 1, 1 a la quinta es 1, o sea, sería una línea recta. Entonces, no se olviden, la base de las funciones exponenciales es positiva, mayor que 0 y distinta de 1. Las propiedades de las funciones exponenciales pueden verse en la página 24 y deben tenerse presentes para poder operar correctamente con ellas. Pueden copiarse en su formulario. Vamos a ver la página 24, funciones exponenciales y logarítmicas. Aquí hay lo que dice, es muy interesante, dice, una de las razones de la importancia de la función exponencial es que se adapta muy bien al crecimiento de las colonias de seres vivos. Interesante, o sea que todas las colonias de seres vivos, incluyendo la colonia humana, se parecen, dependiendo de las condiciones de crecimiento, pueden parecerse a las funciones exponenciales, así como también al decaimiento, o sea que el decaimiento de sustancias radiactivas también tiene la forma de una función exponencial. Es decir, su conversión en materia no radiactiva con el transcurrir del tiempo. Estas sustancias radioactivas que emiten un electrón o emiten una partícula radioactiva se van convirtiendo en materias no radiactivas con el tiempo. Entonces, la forma en que van decayendo la cantidad de sustancia que ya no es radiactiva o la que es también, entonces tiene la forma de se pueden calcular mediante una función exponencial. Esto demuestra la gran utilidad de dichas funciones. A continuación se discute a modo de ejemplo el decaimiento del carbono radioactivo. Dice, en el material orgánico viviente, ¿quiénes son material orgánico viviente? Por ejemplo, los seres humanos, los animales, los árboles, las plantas también. Todos nosotros, todos los seres vivientes tenemos la proporción de isótopos de carbono radioactivo al número total de átomos de carbono que tenemos en el cuerpo. Tenemos una cantidad enorme, porque todos son compuestos de carbono, ¿no? Entonces, fíjense que el carbono que aparece en todos los seres vivientes tiene también un isótopo que es un carbono radioactivo. Esos carbonos radioactivos entonces van emitiendo una partícula radioactiva. ¿Y en qué proporción están en los seres vivos? Siempre están en proporción de 1 a 10 a la 12. O sea que cada 10 a la 12 átomos, cada billón de átomos, uno es radioactivo. 1 de cada 10 a la 12 átomos es un isótopo radioactivo. Cuando el material orgánico muere, ¿no? Cortamos el árbol, por ejemplo, o la gente misma muere, sus isótopos de carbono radioactivo comienzan a decaer. O sea que normalmente en los seres vivos el material de que están compuestos se renueva. Cuando comemos y vamos al baño, entonces una parte se desecha, pero hay una parte nueva que se come, que viene del mundo vegetal y del mundo animal. Entonces siempre estamos en la proporción 1 a 12, mientras estamos vivos. Lo mismo ocurre con los animales, y lo mismo ocurre con las plantas. En los troncos se va reponiendo el carbón que es radioactivo, o sea, lo que pasa es que va decayendo uno, pero se va reponiendo con el nuevo que está en la relación 10 a la 12.
Ahora, cuando muere, va a dejar de reponerse, porque ya no hay, ya no se repone, pues, ya no hay metabolismo. Cuando el material orgánico muere, los isótopos de carbono radiactivo comienzan a decaer, sin ser reemplazados por el metabolismo de los seres vivos. Entonces, mientras tanto, todos los seres vivos tienen un cierto metabolismo que reemplaza los átomos de carbono que van decayendo. El decaimiento de carbono radioactivo tiene una vida media de 5.700 años. ¿Qué quiere decir eso? Que después de 5.700 años, la proporción de isótopos de carbono al total de átomos habrá decaído a la mitad de la proporción original. O sea que después de otros 5.700 años, la proporción habrá decaído a un cuarto de la proporción original y así sucesivamente. La figura de más abajo nos muestra el decaimiento radioactivo y la fórmula es la siguiente. R sub 0 es la cantidad que había originalmente y R sub t es la cantidad que hay después de t años. Cuando son 5.700 años, va a ser 2 elevado a menos 1. O sea, R sub 0 partido por 2. Por eso se llama la vida media. Quiere decir que el R sub t ya no va a ser R sub 0, sino que R sub 0 partido por 2, la mitad. Entonces, esta va decayendo, cada vez hay menos masa radioactiva, y va decayendo. Cuando son 5.700 años, decae a la mitad, 50%. Cuando son otros 5.700 años, decae a la cuarta parte, a la octava parte, a la 16ª parte. Entonces, cada vez va a ir habiendo menos. Aquí está tiempo en años multiplicado por 10 a la 4. O sea que estos son 5.700. 0,5 por 10 a la 4 son 5.700. Aquí 11.000. Aquí 18.000, que sí. Entonces, va a tener esta forma. La fórmula que da la proporción está dada por esta función exponencial. Y entonces t va a ser igual a 5.700, y la mitad. Cuando t sea 11.400, va a tener la cuarta parte, etcétera, va a tener cada vez menos. Y en esto se guían entonces los científicos para saber cuántos años tiene de muerto. Supongamos que queremos estimar la antigüedad de un sitio fósil. Se ha encontrado, qué sé yo, un colmillo. Y que analizando la composición de los huesos, se determina la proporción de isótopo. Se determina entonces en nuestro ejemplo, analizan los huesos y determinan que la proporción es de 1 a 10 a la 13. Ya no de 1 a 10 a la 12, sino que 1 a 10 a la 13. Entonces tendremos R igual 10 a la menos 13. Y con ello podemos estimar la edad del fósil sabiendo que R sub 0 era 10 a la menos 12. Entonces estamos tomando como que hubiera 10 a la menos, originalmente hubiera habido 10 a la menos 12 átomos, ¿no? Sabemos que sí. 10 a la menos 12 átomos radiactivos de carbono y que cuando nosotros lo hemos visitado es un 10 a la menos 3. Entonces, reponemos esto en esta ecuación. Y vamos a resolver entonces para t 10 a la menos 13 igual 10 a la menos 12 por 2 elevado a menos t partido por 5.700. Y aquí sale 1 partido por 10. Si cortamos, pasamos el 10 a la menos 12 para el otro lado, nos queda un décimo. Y aquí nos queda 1 partido por 2 elevado a t menos 5.700. Entonces, si sacamos la inversa de eso, o sea, ¿no? 1 partido por 10 sería 10. Y al otro lado sería 2 elevado a t partido por 5.700.
Entonces podemos sacar logaritmos y tendríamos que t, si sacamos logaritmos, tendríamos que t sería igual a 18.935 años. Pues quiere decir que el fósil ese lleva muerto 18.900 años, casi 19.000 años. Entonces, el análisis de carbono no es algo que nos estemos inventando para las clases de cálculo, sino que es algo normal. Se hace análisis de carbono y se determina la edad que tienen los fósiles, ¿sí? Las funciones exponenciales tienen, bueno, las que conocemos hasta ahorita son x al cuadrado, raíz de x, x a la medio, x a la menos 1, en las que una variable aparece elevada a la potencia constante, ¿no? Esta siempre va a estar elevada a menos 1, esta siempre al cuadrado. Ahora estudiaremos funciones llamadas exponenciales en las que, al revés, un número constante aparece elevado a la potencia variable. Algunos ejemplos de ellas son 5 elevado a x, un séptimo elevado a x, 2 elevado a 3x. En general se puede usar cualquier número positivo distinto de 1 como base para las funciones exponenciales. Definición de una función exponencial: si a es mayor que 0 y distinto de 1, entonces la función exponencial de base a está dada por y igual a elevado a la x. ¿Qué propiedades tiene? Ya decíamos nosotros que, primero, a elevado a la x siempre va a ser un número positivo, nunca va a ser 0, ni negativo, menos negativo, nunca negativo, y 0 no va a ser nunca tampoco. Entonces, el dominio de imagen es de 0 abierto hasta más infinito. Cuando x es muy grande, a elevado a 1000, entonces también lleva a ser muy grande, ¿no? Entonces su dominio de imagen va a ser hasta el infinito, pero como nunca va a ser 0, es de 0 abierto hasta más infinito. Y el dominio son todos los números reales. Algunas propiedades de las exponenciales: a elevado a 0 vale a elevado a x por y elevado a elevado a x por a elevado a y, se suman los exponentes, va a ser igual a elevado a x más y. El tercero, a elevado a x partido por a potencias de la misma base, a elevado a x partido por a elevado a y, va a ser a elevado a x menos y. Se resta. Cuarta, potencia de una potencia, a elevado a x elevado a y, se multiplica el exponente y va a ser a elevado a x por y. A b elevado a x es igual a por x por b por x, por a elevado a x por b elevado a x. ¿Ya? O sea que se reparte. A b elevado a x es a elevado a x por b elevado a x. Y a partido por b elevado a x es a la x partido por b a la x. Y finalmente a elevado a menos x elevado a menos a la x. Ejemplo 1, graficar funciones exponenciales. Para graficar, a ver, si quieres graficar 2 a la x, 1 medio a la x, 3 elevado a la x. Vamos a hacer tablas. 2 a la x, 2 a la menos x, 3 a... Esta de 1 medio elevado a x es 2 a la menos x. No lo mismo. Porque 1 medio es 2 elevado a menos 1. Pues sería menos 1 por x, sería la menos x. Y 3 elevado a x sería la tercera. Entonces podemos calcular para x igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0.
1, 2, 3, 4, entonces van tomando los distintos valores. Fíjense que cuando x igual a 0, por propiedad, ¿no? Cualquier número elevado a 0 da 1. Entonces, todas las funciones exponenciales pasan por el punto 1, 0, 0, 1. Todas las funciones exponenciales pasan por el punto 0, 1. Para cuando x vale 1, entonces cada función vale su base. 2, 1/2 y 3. Cuando vale 2 al cuadrado, al cubo, a la menos 2, etc. Entonces, cada una de estas se puede graficar. Esta, que es 2 elevado a x, tiene esa forma. Tiene modo con una creciente, siempre sube más y más y más y más arriba. La 2 elevado a menos x, que es lo mismo que el medio elevado a x, es monótona decreciente, estrictamente decreciente. Siempre vale menos y menos y menos y menos. Y la otra, la 3 elevado a x, vamos a ver, 2 elevado a x, o sea, 3 elevado a x, 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 0 vale 1, 3 a la menos 1 vale menos 1, vale 1/3, 3 a la menos 2 vale 1/9, 3 a la 1 vale 3, 3 a la 2 vale 9, etc. Todas estas gráficas son típicas de funciones exponenciales, por lo que se puede resumir sus características de acuerdo con esta tablita de esta. Para gráfica de y igual a la x, el dominio es de menos infinito a más infinito. ¿Y qué pasa cuando a, el valor de y, cuando a se acerca a x, cuando se hace muy grande? Cuando a elevado tiende a infinito, cuando x tiende a infinito. O sea que a medida que x se hace más grande, a se hace más y más grande. También quiere decir que se va hacia arriba, ¿no? Cuando x se hace más grande, para 3 si es grande, para 4, para 5 va a ser todavía más y más grande. Eso es lo que dice acá. No tiene ninguna interrupción, porque sus dominios son todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. La imagen, ya dijimos, de cero abierto, todas están encima del eje X, ninguna toca el eje X. Se van muy bajitas, por ejemplo, 2 a la menos 3 ya es un octavo, ¿no? 0,125. Y sacamos 2 a la menos 3, a la menos 4, a la menos 5, a la menos 5, que es, a ver, ¿cuánto es? 2 elevado a menos 5, un 32avo, 0,03. Y así sucesivamente, o sea que siempre va a haber. Esas formas de gravedad. Observación. Si A mayor que 0 pero menor que 1, la función se puede convertir en, claro, para cuando la base es menor que 1, positiva pero menor que 1, la podemos convertir en base mayor que 1, pero a la x, a la menos x. Por ejemplo, si es 8 décimos, 0,8 elevado a la x,
Debe ser 8 partido por 10 elevado a x, y eso es, podemos escribir también como 1 partido por 10 partido por 8 elevado a x. Y 10 partido por 8 es 1,25, pues sería 1 partido por 1,25 elevado a la x, o 1,25 a la menos x. Eso es una gráfica monótona decreciente, porque es elevado a menos x. Observación, segunda observación, la gráfica, repito, la gráfica a elevado de y a elevado a x no corta el eje x, lo que decíamos, ya que por más pequeño que sea x, por ejemplo, x igual a menos 1000, sería a elevado a menos 1000. Y aunque sea un número muy pequeñito, siempre será positivo. O sea, a elevado a menos 1000 siempre es mayor que 0. O sea que siempre va a ser, y siempre va a ser mayor que 0. Pero por otro lado, siempre será posible acercarse más y más al eje x, por arriba, ¿no? Haciendo que x sea todavía más negativo. O sea, podría ser la menos 2000 y la menos 3000, y sería a elevado a menos 3000. Y esta situación se expresa en cálculo diciendo que el eje x, o bien la recta y igual a 0, es una asíntota horizontal. Una asíntota horizontal de la función hacia la izquierda, o bien hacia menos infinito. Claro, se va pegando, cada vez se pega más y más a la recta y igual a 0, que es el eje x. Entonces, en ese caso, la asíntota, ya vimos que en el caso de las asíntotas verticales, por ejemplo, x igual a 3 era una recta vertical, y que la función se va pegando por la izquierda y por la derecha a esa recta. Aquí en este caso sería una asíntota horizontal hacia la izquierda. Entonces la función seguía pegando cada vez más y más a esa recta horizontal que es el eje x. Eso se puede ver aquí. Y se va pegando y pegando. Si en lugar de menos 3 tuviéramos menos 3000, sería más bajita, mucho más bajita, y yo no la podría dibujar, pero sin embargo sería mayor que 0. Y en cambio estas otras al revés, ¿no? Esta también, cuando la base es mayor que 0, son crecientes, entonces hacia el otro lado se pegan al eje x. Y esta que es con base menor que 1, es un medio elevado a x, esta, entonces se pega hacia la derecha, se pega al eje x. También si tenemos a elevado a 3000, es un medio elevado a 3000, cada vez más bajito, pero de una apariencia, o sea, incuestionable. Eso sería todo por hoy. A ver. Funciones exponenciales pueden ser no solamente estas exactas, 3 elevado a menos x, sino pueden ser, por ejemplo, 3 elevado a menos x menos 1, pero también es una función exponencial. Si hacemos una tabla de esa función, también tiene su dominio, que son todos números reales. Y la imagen, esta función va a estar encima del menos 1. Va a ser entonces menos 1 abierto hasta más infinito. Con la función, esta se ha bajado 1 hacia abajo. Y ya no pasa por el punto como estas que pasaron por el punto 0,1, 0,1, 0,1. Todas estas funciones exponenciales pasan por el punto 0,1. Aquí con esta ya no pasa por el punto 0,1, sino que es 0,0, porque se ha bajado 1. El número e. Aquí vamos a... De entre todas las funciones exponenciales, hay una que no es ni 2 elevado a x, ni 3 elevado a x,
sino que es e elevado a x, donde e es un número irracional que aparece en el cálculo, cuya aproximación decimal dice es, aquí aparece 2,718271, tiene infinitos decimales. Esto es una aproximación a 15 dígitos significantes, pero es un número decimal infinito, con una cola decimal no periódica. O sea, no se puede expresar como una división de entero partido por entero. Y esa se puede calcular así. Si nos acercamos a esta expresión y igual, si tenemos una función que es 1 más x elevado a 1 partido por x, esta función se va apareciendo, tiene como dominio, tiene que ser la base, tiene que ser mayor que 0. Entonces, con eso, esta base tiene que ser, para que 1 más x sea mayor que 0, x tiene que ser mayor que menos 1. ¿No? Entonces, así va a ser. Tenemos menos 1, x va a ser mayor que menos 1, y entonces el menos 1, desde menos 1, tiene el dominio. Segunda condición, x distinto de 0, porque tiene el exponente es 1 partido por x, entonces va a ser, aquí en x igual a 0, le falta un punto. F de 0 no existe. Aquí dice x igual a 0, vale, esto es falso. No tiene valor. Cuando x vale 0, 1 partido por 0 no es un número real, entonces la función no existe para x igual a 0. Sin embargo, se va acercando a un número que llamamos e. Cada vez que estamos cerca del 0, por la izquierda, por ejemplo, 0,0001, entonces el número que nos resulta va a ser muy parecido al 0. Y por la derecha lo mismo. Entonces tiene la curva esta 2 elevado a, o sea, 1 más x elevado a 1 partido por x, tiene esa forma. Es una función decreciente que tiene por dominio desde abierto menos 1 hasta más infinito menos un 0. Y el dominio de imagen va a ser de 0 menos infinito. 0 abierto también, ¿no? Porque esta cantidad nunca va a llegar a ser 0. Entonces, este número al que se va acercando, fíjense aquí, nos vamos a acercar a 0 por la izquierda, menos 0,1 va a quedar 0,8680, para menos 0,01, un centésimo, esta función va a dar 2,7320, para un centésimo, o para un milésimo, 0,001, esta función ya va a dar 2,7196, para un 10 milésimo, que es 0,0001, ¿no? Se cuenta décima, centésima, milésima, la siguiente es 10 milésima. Un 10 milésimo por la izquierda da 2,7184. Ya se parece bastante. Los primeros dígitos se parecen a E, ¿no? El 2,718 ya se parece a E. Si lo seguimos acercando, se van a parecer más y más al número E. Por la derecha, lo mismo. Si x vale 0,1 aquí a la derecha, entonces esta función vale 2,59. Si vale x a 0,01, un centésimo, esta función ya vale 2,7084. Si vale un milésimo, vale 2,7169. Y vale un 10 milésimo, entonces ya vale 2,7181. Ya tiene bastante parecido con E, ¿no? Listo. Vamos a dejar aquí
Entonces, y en el límite, esto entonces lo que va ocurriendo con esta función se puede expresar de esta manera. Es decir, que en el límite, o sea que si nos seguimos acercando, esta función va a tomar el valor 2,71, 82, 8, etc. Eso es un límite. Si nos acercamos cada vez más por ambos lados, esta función se va a ir acercando a este número que decimos que es el límite de esta función cuando x tiende a 0. Y quedaríamos aquí hasta mañana. Ya tienen... Hasta mañana, ingeniero. Sí. Nos vemos entonces mañana tempranito. Yo voy a procurar estar 10 minutos más temprano. Hasta luego. Chao, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego a todos. Adiós. Hasta luego, ingeniero.